En la mañana de hoy tenemos a un invitado regional, su nombre es Oscar Prieto y él nos va a hablar sobre el punto 4 de los acuerdos en La Habana relacionados con las drogas ilícitas. Adelante, por favor, Oscar, y un aplauso para él. Bueno, muy buenos días a todos, agradecerles por su participación en este espacio. Y sí, bueno, vamos a tocar un poco tres cosas. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué dice el punto 4 del Acuerdo de La Habana? Segundo, como qué ha pasado con el proceso de sustitución de cultivos ilícitos hasta ahora. Y tercero, como cuál es la realidad en este momento económica, política, en torno al tema de la coca y la producción de coca en el país, principalmente en el sur de Colombia. Yo soy sociólogo, especialista en Derecho Internacional Humanitario, y el año pasado precisamente coordiné una consultoría en el Caquetá sobre la evaluación del proceso de sustitución de cultivos ilícitos y la pertinencia de lo que se venía desarrollando desde el gobierno nacional. Primero, es importante entender que el punto 4, que se titula Solución al problema de las drogas ilícitas, tiene dos elementos grandes. Uno, que tiene que ver con el tema del consumo y cómo se empieza a entender el consumo como un tema de salud pública, con el cual abordaje que yo también estaría de acuerdo, pero que fue como lo más consensuado que se logró llegar en el escenario del Acuerdo de La Habana. Y dos, el tema que tiene que ver con la solución al tema de la producción de coca en Colombia. Allí, nuevamente creo que se tocan otra vez los dos puntos y los dos eslabones más débiles de la cadena del tráfico de cocaína o el tráfico de droga en Colombia. ¿Cuáles son para mí esos dos eslabones más débiles? Que increíblemente sobre los cuales se ha venido legislando y a los cuales se ha venido persiguiendo. Uno, el campesino productor de coca, y dos, el consumidor de droga. Terminan siendo los eslabones porque, como vamos a demostrar, no es el que se queda con la plata, pero sí es el que recibe todas las afectaciones, por un lado el campesino, y segundo, pues el consumidor, sobre el cual se ha venido estigmatizando, se ha venido legislando, y más recientemente con las determinaciones que sacó este gobierno, se ha cada vez más persiguiendo el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, entonces el punto 4 de solución al problema de las drogas ilícitas tiene tres componentes en el elemento que vamos a tocar, que es el de PENIS, que es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Es sobre esa línea que vamos a trabajar. No me voy a referir al tema del consumo por dos razones. Primera, no soy un gran conocedor del tema, no he estudiado esa parte, pero segundo, sobre eso no se ha avanzado nada, absolutamente nada. O sea, de esa parte del acuerdo hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Sobre lo que se ha avanzado específicamente es sobre este tema, sobre los temas de los productores. ¿Cuáles son esos tres componentes? Primero, el Plan Integral Comunitario Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo PISTA, el cual, ahorita se los voy a explicar, el Plan de Acción Inmediata Componente Familiar y el Plan de Atención Inmediata Componente Comunitario. Para el 2017, que es el primer periodo que podemos evaluar de cómo va el PENIS, o el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, el Estado se formuló una meta de 100.000 hectáreas de coca, el cual 50.000 lo iba a hacer de manera forzada con la fuerza pública y 50.000 lo iba a hacer de manera concertada por medio de los acuerdos de sustitución que firmaría con los productores y las comunidades de productores de coca, con los campesinos. Resultado, no se llegó ni siquiera a 25.000. Se priorizó, además, en términos presupuestales, la erradicación forzada, y además un componente que es el elemento para mí más complejo, que gran parte de esas hectáreas, que fueron en total 18.000 hectáreas que se erradicaron de manera forzada en el país, eran hectáreas de coca que estaban dentro de los acuerdos concertados con las comunidades campesinas. Ahí es donde está el momento que vemos la movilización cocalera que hubo a finales de 2017, que hubo a principios de 2018 y la que en este momento, por ejemplo, se está presentando en San José de Fragua y en gran parte del Cauca. Porque no me cumplen lo acordado, pero además me empiezan a erradicar de manera forzada las hectáreas que ya están acordadas. Entonces, ¿qué planteó, por ejemplo, la organización ahorita más importante de productores de coca, que es la COCAM? Que dice: lo que hicieron fue que nosotros identificáramos los cultivos, los pusiéramos en un documento, porque
el documento de acuerdo de sustitución, si alguno lo conoce, pues parte de un censo. Familia, finca, ubicación de la vereda y cantidad de hectáreas de coca. Entonces ese censo lo que permitió fue que el Estado identificara dónde estaban los cultivos y fuera y promoviera una erradicación forzada y no se avanzara casi nada en la erradicación concertada. Entonces lo que les digo, de 100.000 no se llegaron ni siquiera a 25.000, estábamos por 24.600 en diciembre y de esas 18.000 estaban en erradicación forzada que lo hizo directamente el Ejército Nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ¿en qué consiste para que todos conozcamos de manera global el acuerdo? Entonces, el plan integral, el PISDA, que es donde se desarrollaban los primeros escenarios del de acuerdos concertados, entonces tenía o tiene los siguientes componentes: obras de infraestructura social de ejecución rápida, sostenibilidad y recuperación ambiental, plan de formalización de la propiedad y planes para zonas apartadas con baja concentración de población. La idea es que esto era acciones rápidas que deberían ganar la confianza de los productores cocaleros con la sustitución concertada de los cultivos de coca. Pero realmente esto está desfinanciado, el PISDA en ningún lado ha empezado, no se ha llegado a documentos definitivos ni acciones concretas para eso. Lo que se ha avanzado específicamente es en el escenario 2 que les voy a comentar, y además se ha generado una ruptura, porque lo que está diciendo la Dirección de Drogas, que fue uno de estos entes creados en torno a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, es que estos elementos deberían ser recogidos era por los PDETs, por los planes de desarrollo con enfoque territorial, que la Agencia de Renovación del Territorio, otra institución creada en el marco del posconflicto, debería ya haberlos construido, y que esos PISDA debían estar incluidos en el PEDET. La realidad es que los PEDET tampoco se han construido, están realmente desfinanciados, el PISDA se volvió un botadero de carreta y tampoco han sido vinculados ni a los PEDET ni se ha empezado su solución. Tenemos el ejemplo del Caquetá, donde se hizo un primer ejercicio de concertación de qué sería este PISDA, que fue el Plan Integral Comunitario Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo, donde las comunidades, especialmente las que ya habían firmado acuerdo de sustitución, participaron y manifestaron cuáles son sus necesidades. Ese plan, una vez para el Caquetá, en el año 2007, más o menos en julio del año pasado, se tasó y se presupuestó que costaba 500.000 millones de pesos, solo para el departamento del Caquetá, con las obras inmediatas para que la gente considerara el proceso de sustitución concertada. El Estado dijo, no, pero venga, no hay 500.000 millones, solo hay 300.000 millones, fue lo primero que dijo. Y entonces la gente dijo, bueno, listo, si hay 300.000 millones, pues volvamos a priorizar, fijemos en obras más específicas, de mayor alcance comunitario, y sobre esas empecemos. Sobre octubre del 2017 el Estado ya dijo, sí hay 300.000 millones, pero no para el Caquetá, para todo el país. Pues ya, simplemente la gente dijo, bueno, muchas gracias, y se retiraron de esos escenarios de concertación. Pasamos por favor a la siguiente. El segundo es el plan de atención inmediata del componente familiar, que realmente es el único sobre el cual se ha avanzado. Ese componente, ¿en qué está relacionado? Primero, desarrollo de proyectos productivos legales, en eso no se ha avanzado, y ahorita les voy a explicar por qué. Y segundo, la oferta de beneficios colectivos para las comunidades. Eso es lo que tiene en este momento para mostrar el Estado. No de manera eficiente, pero en lo que ha mostrado y por lo menos en lo que se ha gastado parte del dinero que ha recogido para este proceso. ¿Cuáles son las medidas para los núcleos familiares de cultivadores de esa oferta de beneficios colectivos? 1 millón durante 12 meses, que es realmente lo único que en este momento han recibido los campesinos. No han venido los pagos mensuales, es cada 2, cada 3 meses, no en todos los municipios se han hecho los pagos. En el Caquetá apenas el cumplimiento va por el 30% de todos los campesinos que se vincularon a los acuerdos de sustitución, y eso es lo que vienen trabajando. Entonces la idea es que le doy 1 millón de pesos mensual por un año para que usted, al ritmo que le voy dando eso para su sustento, usted vaya arrancando las matas de coca. ¿Qué ha pasado? Que en la mayoría de casos no se han dado los pagos, que los pagos no llegan mensual sino cada 3 meses, cada 4 meses, y que en eso, en últimas, que ahorita lo voy a demostrar en las lecciones aprendidas,
Eso no soluciona, ni siquiera ayuda cercanamente a solucionar el problema de las drogas ilícitas. Porque primero no es un problema individual. O sea, yo no puedo yo solo arrancar mis matas y solucionar entonces el problema del entorno regional donde me encuentro y donde estoy cultivando coca. Segundo es el 1.800.000 por una sola vez para la implementación de proyectos de autosostenimiento, lo que consideraban la huerta casera, las 10 gallinas, los 20 alevinos, que era el modelo más o menos del RESA que implementó Acción Social. Para mí eso no funciona, pero bueno. 9 millones por una sola vez para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto, piscicultura, avicultura, entre otros, y 10 millones a través de proyectos productivos y o mano de obra. Lo cual todos sabemos, o los que conocen la zona rural, que es totalmente insuficiente. Yo les pongo el ejemplo más sencillo. No sé si ustedes conocen Cartagena del Chairá. Cartagena del Chairá es un territorio que tiene dificultades viales, pero que bueno, su cabecera municipal es realmente la única que está conectada por una carretera transitable. De ahí para abajo todo se mueve por el río Caguán. Entonces todas las comunidades están conectadas por el río. ¿Ustedes creen que cuando, por ejemplo, existen comunidades como Santo Domingo del Caguán que quedan más de 8 horas en una lancha rápida de la cabecera municipal de Cartagena del Chairá hasta el caserío de Santo Domingo, que puedan generar un proyecto productivo sustentable distinto a la coca con 10 millones de pesos? Cuando solo el pasaje para irlo a recibir, si va y vuelve el mismo día, que no puede hacerlo, va y al otro día se devuelve, le podría salir por más de 500.000 pesos. El solo pasaje, sin derecho a tomarse una gaseosa. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo que está totalmente desconectado de la realidad de los territorios. Que ese plan, que en última se generó como fruto del acuerdo, el acuerdo no estableció estos montos, ya fue la construcción posterior que hizo el Estado para la ejecución, pero a pesar de eso las comunidades dicen, así sea eso, hagámoslo, pero que tiene todos estos problemas. Por favor, pasamos a la siguiente. Y el plan de atención inmediata al componente comunitario, el anterior era el componente familiar, este era el componente comunitario, donde son una serie de obras como guarderías infantiles rurales, construcción de dotación de comedores escolares, mecanismos de información, programas contra el hambre, programas de superación de la pobreza y brigadas de atención básica en salud, de lo cual no se ha hecho absolutamente nada. En esto no se ha avanzado, se supone que parte de la responsabilidad de los gobiernos locales, pero los gobiernos locales realmente no tienen ningún tipo de financiación para este tipo de procesos y este tipo de planes. Pasamos por favor a la siguiente. Esto lo llamo, y esta parte lo llamo un poco lecciones aprendidas, porque resulta que este modelo de sustitución ya se había implementado. Como todo en Colombia, pues es copia de la copia, y nunca aprendemos de los errores del pasado. Acá les muestro los requerimientos de cooperación, la ejecución presupuestal que se hizo en el Planti. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, no, ustedes están muy jóvenes la mayoría, pero los que no tanto y que todavía son de mi generación, nos acordamos de la propaganda del Planti y Palanti, ¿cierto? Que más o menos fue entre el 90, en la década de los 90, y que fue gran parte de la respuesta a la gran movilización que hubo cocalera en el año 96. El gobierno saca el Planti. Pues resulta que el Planti, como podemos ver en la diapositiva, para el departamento del Caquetá, tuvo unos componentes, uno el fortalecimiento institucional y comunitario, o sea, cómo fortalezco los gobiernos locales para que atiendan las necesidades de la gente que está en las áreas de cultivo. Segundo, tecnología y producción, los proyectos productivos de siempre que nunca cambian. El tema medioambiental, que para el Caquetá no hubo nada, no sabemos por qué. Y el tema de infraestructura para el desarrollo. En total se gastaron más de 60 millones de dólares solo en el departamento del Caquetá. Pero miren ustedes la diferencia que hay entre lo que se invirtió en proyectos productivos, que fueron 58 millones de dólares, y lo que se invirtió en infraestructura para el desarrollo, 1.600.000 dólares. Ustedes dirán, sí, no, pero es que la gente lo que necesita es un proyecto productivo. ¿Será que si las carreteras están totalmente destruidas, tiene alguna posibilidad de que ese proyecto productivo permanezca en el tiempo?
¿Será que si no tengo atención en educación, atención en salud, acceso a servicios públicos, ese proyecto productivo será viable en el tiempo? ¿Será que si la atención básica del Estado me queda a muchos kilómetros de distancia, no tengo acceso a la justicia y me encuentro en un escenario de conflicto armado, eso será suficiente para que mi proyecto productivo se sustente en el tiempo? Pues la respuesta fue no. De todos esos 58 millones de dólares que se gastaron, no queda nada. En el Caquetá hicimos el esfuerzo de encontrarlos y quedan apenas 4 proyectos de caucho que se desarrollaron con el plante, los cuales se han mantenido. Lo que hemos visto es que es la gente que pudo diversificar, o sea que no solo depende del caucho que le dejó el plante, sino que tiene ganado, tiene otros cultivos y aparte muchos todavía tienen coca. Entonces lo que pasaba era que la gente recibía lo del proyecto productivo, lo sostenía mientras había subsidios, lo sostenía mientras les entraba la asistencia técnica, lo sostenía y después lo arrancaba y volvía a sembrar coca. Porque eso, sin carreteras, sin acceso a servicios públicos, sin atención del Estado, pues no era viable. Así de sencillo. Y lo que se invirtió en infraestructura para el desarrollo apenas fue 1.620.000. Entonces no se le solucionó el problema de la carretera, no hubo conectividad a la energía eléctrica. El Caquetá es uno de los departamentos que menos conectividad tiene con la energía eléctrica. No se mejoraron las escuelas, no se mejoró la atención en salud. Y pues al final la gente no le garantiza la supervivencia este tipo de proyectos productivos, que ahorita se los voy a demostrar también para qué. Y ese fue el mismo modelo que después se intentó presentar en el Plan Nacional de Rehabilitación que intentó hacer Samper y que mantuvo por un tiempo Pastrana. Y fue lo mismo que se intentó hacer durante la primera parte del periodo de Uribe con el de familias guardabosques. Es la misma lógica, como si la gente lo que necesitara fuera un proyecto productivo. Sí, puede que eso sea lo que necesite, pero eso también lo podía conseguir con un crédito en el Banco Agrario. El problema era cómo era todo lo demás que necesitaba, que no lo podía surtir él mismo. ¿Cómo qué? Como las vías. Y es que el tema de la realidad rural sigue siendo muy complejo. Un municipio como Neiva, que tiene la ciudad más grande de todo el sur de Colombia, donde tiene un número de concentración más alto de todo el sur de Colombia, su realidad rural es totalmente ajena. Todavía, inclusive, los mandatarios hablan de la ciudad de Neiva, como si el 95% del territorio de Neiva no fuera rural. El 95%, la ciudad es apenas el 5% del territorio de Neiva. El único municipio que tiene tierra sobre la cordillera central y sobre la cordillera oriental. Búsqueme otro municipio, ninguno más. En el país tiene tierra sobre 2 cordilleras y apenas el 5% del total de digamos que de los alimentos que consume Neiva son producidos en la ruralidad de Neiva. Tiene 320 kilómetros en vías terciarias y solo 20 en soluciones definitivas, o sea, son 300 kilómetros que cada invierno colapsan. Más o menos cada 6 meses se tapona totalmente el occidente de Neiva, y le estoy hablando de Neiva. Ahora imagínense las zonas donde hay cultivos ilícitos, que además son las más alejadas del país. O sea, usted no pone un cultivo de coca donde está muy seguro que se lo van a ver, ¿cierto? Sino cada vez más haciendo también una labor de ampliación de la frontera agrícola. Pasamos a la siguiente. Dentro de las lecciones no aprendidas, de lo que no ha aprendido el Estado colombiano, es un tema que tiene que ver con lo de sustitución de cultivos ilícitos. Y acá les voy sobre el tema de los proyectos productivos. Y acá les voy a hacer un comparativo entre coca y café, donde el problema es que a todo mundo le venden la idea del mismo proyecto productivo. Y el gran problema de esto es que el cultivador de coca no vende materia prima. Es un campesino que ha dado un paso más adelante, que él lo que vende, él en su finca, o ustedes alguna vez han visto que cojan un cargamento de hojas de coca. Yo no lo he visto. La hoja de coca nadie la coge. ¿Por qué? Porque en cambio de nuestras fincas cafeteras sí sale pepa. Sí, sale café pergamino. Dentro de las fincas de coca sale base, sale ya valor agregado, sale un proceso de transferencia tecnológica, sale un proceso de gestión del conocimiento.
Un campesino que no sabe leer ni escribir tiene el título, es químico. ¿Por qué? Porque logra manejar y manipular la hoja de coca hasta producir base. Y muchos además tienen cristalizadero, donde además la cocina y ya saca clorhidrato de cocaína, que le agrega valor. Pero a cambio le estamos diciendo, no, arranque esa vaina y siembre cacao y venda pepas. Siembre caucho y venda pelotas de látex. O sea, le estamos diciendo, vuelva a un paso más atrás y vuelva a ser vendedor y productor de materia prima. Entonces les voy a hacer la relación coca-café, que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Ustedes dicen que me han escuchado, porque yo siempre en las charlas hablo mal del café, me dicen, pero si usted la pasa hartando tinto, ¿por qué habla mal del café? Porque es un monocultivo no promisorio y en el Huila nos han vendido la idea que no, es que tumbamos a los paisas y nos quedamos con el gran negocio que es el café. ¿Seguro? Bueno, entonces por favor adelante. Aquí, pues los que no conocen la matica de coca, en Colombia hay más o menos 5 variedades distintas, de las cuales 3 son comerciales. La otra es la que siembra la mamá en el jardín, que es la pajarita, que tiene mayor cantidad de alcaloide, pero que como la hoja es tan pequeña nos sirve para industrializarla. Adelante. Una hectárea de coca produce alrededor de 2.150 kilogramos de hoja. Cada hectárea, ¿cierto? Cada 45 días, porque usted raspa cada 45 días. ¿Cuántas cosechas son de café al año? 2. Una que llaman mitaca, que ahora es un pepeo, que cada vez es más pequeña, realmente una. Bueno, el mismo campesino entonces contrata, da mano de obra a los recolectores, que son una mano de obra que está más permanente, mientras los recolectores de pepa de café tienen que ir de departamento en departamento. Los raspachines saben que si hoy raspo este plante, mañana raspo el otro plante y tengo acceso a vinculación laboral permanente. Siguiente. Bueno, de esta hoja de los 2.150 kilogramos de hoja que da por hectárea, más o menos tiene un valor de 3.200 pesos el kilogramo de hoja. Por lo tanto, por hectárea al año está recibiendo un cocalero 6.880.000 pesos. Sigamos. Solo por la hoja. Por la hoja. El café, todos conocen la matica de café, ¿cierto? Bueno, adelante. El café pergamino produce 1.375 kilogramos por hectárea en promedio en el Huila, ¿sí? Acevedo produce un poco más, Palestina está en un poco en nivel más alto, Neiva está en un nivel más bajo, es de los productores que más bajo produce por hectárea, pero establezcamos ese promedio. Sigamos, por favor. El campesino, ¿qué hace con el café? Entonces lo lleva al beneficiadero, donde hace un proceso de descerezar para sacar el grano y lo lava. Ya. Sigamos. Más o menos de eso, entonces café verde ya salido del proceso de descerezamiento, entonces le vale 6.350 pesos el kilogramo. Sigamos. Y a lo máximo, no todos, lo seca. Y seco, entonces más o menos por hectárea al año produce 8.745.000 pesos por hectárea al año. Hasta ahí va el campesino de café. Ya él no le hace nada más a la cadena de producción. Y hasta ahí el campesino de coca. Entonces inicialmente, si a usted le muestran este panorama, ¿usted qué dice que es más rentable, la coca o el café? El café, ¿cierto? Usted le está dando 2 millones más. Claro, los insumos para la coca también son más caros, porque usted pasar fungicidas o insumos agrarios en zonas cocaleras tienen control, eso le aumenta los costos. Usted tiene que tener raspachines más seguido, el raspachín come, listo. Entonces, pero el problema es que hasta ahí va el campesino de café. Sigamos, por favor. Volvamos a nuestra comparación. Adelante. Ahí pasa la coca al laboratorio, que es una ramada donde tiene unos galones de gasolina, acetona, cemento, pipetas, y empieza la transformación. Por favor, adelante.
Entonces el campesino, todavía ahí en la cadena de producción de la coca, está el campesino presente. Eso lo está haciendo el campesino, eso ya no lo está haciendo ni un intermediario, ni lo está haciendo una multinacional, ni lo está haciendo ninguna empresa. De la base, entonces, de esa misma hectárea saca 4,3 kilogramos por hectárea de base. Hoy, que está al mejor precio que ha estado casi en los últimos 20 años, o sea, como está hoy el precio de la base de coca, del gramo de coca, no estaba hace 20 años, que está a 2.300 pesos el gramo. Eso está entonces a 2.230.000 pesos el kilo. Más o menos cuando hice la presentación estaba eso, ya subió un poquito. Indica que en este momento está a 2.700.000 pesos el kilo, el mejor precio que estuvo en los últimos 20 años. Eso indica que por cada corte, ¿cuánto está recibiendo? Casi 9 millones de pesos el campesino ya en base. En base. Y lo otro, vaya transporte los kilos de café que recibió la vez pasada. Entonces, ¿cuánto le vale el transporte? Al vendérselo al intermediario, entonces también le rebaja el costo y el transporte lo cubre el campesino. Mientras la coca son 4 kilos. Usted en cualquier mochilita o maleta de estas los empacó y se empacó usted y lo llevó. Es más, van a la finca y se lo compran. Así de sencillo. Continuemos, por favor. Que usted ya tiene más, tiene un plantecito por ahí de 30 hectáreas, le ha ido bien, no le han fumigado, entonces usted ya no se conforma con vender base. Usted entonces cristaliza la coca, le hace el siguiente proceso. De base la pasa a clorhidrato de cocaína. Avancemos, por favor. Se pierde más o menos el 30% al pasarlo de base a cocaína. ¿Sí? O sea, la que se consume no es la base, con la base se sacan subproductos, ¿cierto? Incluso las malas lenguas dicen que el bazuco tiene parte de base, pero lo que se produce y lo que se comercializa entonces es la cocaína. Se pierde el 30%, quedando entonces más o menos 3.1 kilogramos por hectárea de cocaína, la cual al campesino ya se la compran a 5 millones de pesos, o sea, se duplica al campesino productor que tiene el cristalizadero. Conclusión, el campesino cada 45 días que tiene un cristalizadero con su hectárea de coca, produce 15 millones de pesos. Cada 45 días. Mientras el cafetero con su hectárea produce 9 millones de pesos al año. Ahora el café. El problema es que el café, en este momento, ya el campesino no está presente en la producción. En la coca, hasta el punto final, el campesino puede estar presente. El campesino llega hasta la producción de base. Ningún productor de coca vende hoja. Todos venden base. Y algunos ya más grandes, pues venden el cristal. El café. Entonces el café pasa a la trilla. Por favor, avanzamos. Entonces el café verde está más o menos, entonces por hectárea se producen 1.100 kilogramos por hectárea y al tostarlo se pierde un porcentaje, hay lo que llaman la merma, se merma con la tostión y llega a 902 kilogramos por hectárea. Estamos hablando que después de trillado y tostado, entonces máximo, o sea, con un muy buen café vamos a tener 902 kilogramos, o sea, ni siquiera tenemos la tonelada. Pero ahí el café, insisto, no es del campesino. El campesino ni trilla ni tuesta. Y ya pasan otros después de tostado y lo empacan. Entonces pueden hacerlo oleofilizado, entonces nos venden el Nescafé, sello rojo, o ya cafés especiales, como los que se consiguen bastante acá en el Huila. Por favor, ponemos la última. Y entonces una libra de café en el mercado internacional pues está entre 12 y 16 dólares la libra. Pero de café tostado y empacado. Porque de café verde, o sea, como se lo pagan al campesino, está a $1.30. Cambia, ¿no? O sea, hay valor agregado en el café. Entonces, digamos que por hectárea, realmente al final, el campesino que recibió 8 millones, el intermediario que tostó, molió y empacó, recibe 43.296.000 pesos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué termina siendo más rentable? Pues el café, pero no para el campesino.
La coca es la que termina siendo más rentable para el campesino. Por eso el problema tan grande que tenemos cuando usted llega a un cocalero, ¿cierto?, que vive de 3 hectáreas de coca, que se está ganando cada 45 días más o menos 18 a 20 millones de pesos, de los cuales libres le quedarán 8, y le dice, no, venga, arranque esas matas y siembre cacao. No, arranque esas matas y siembre caña. No, arranque esas matas y siembre café. O sea, ¿con qué cara, hombre? De verdad, ¿con qué cara usted llega a decirle eso? Y decirle, además, deje de generar tecnología, transmisión de conocimiento, generar valor agregado, transformador de materia prima, a volver a ser vendedor de materia prima. Por eso fracasan los proyectos productivos, porque usted al campesino le está diciendo, deje de desarrollar transformación de su materia prima y vuelva a ser vendedor de materia prima. Pues una de las tantas cosas por las cuales fracasan los proyectos productivos. Sigamos, por favor. La coca y sus presuntos efectos ambientales, porque ese es uno de los otros mitos importantes, ¿no? Porque la coca es la mata que mata, y entonces la coca está acabando con la Amazonía, y entonces la coca. Este año salió un informe del Instituto Sinchi, que es un instituto que hace investigación sobre la Amazonía colombiana, que al ser el Caquetá hace parte de la Amazonía, el Guaviare, el Putumayo, Amazonas, Guainía, Bichada, y que expresa realmente y mueve realmente cómo está el impacto de la coca. Este lo retomé de la revista Semana, que saca algunos apartes de ese informe del Sinchi. Entonces hablamos que para la región amazónica realmente estamos hablando de cerca de 20.000 hectáreas de coca que en este momento se identifican, ¿sí? Entonces alrededor de 25.000 hectáreas de coca, con las de Putumayo subirá más o menos a unas 30.000 hectáreas de coca en la región amazónica. O sea, hay 30.000 hectáreas de selva que fueron arrancadas y que fueron destruidas para sembrar coca. ¿Complejo? Claro. ¿Difícil? Sí. Y además que cuando empieza todo el proceso de fumigación, la coca se va más para adentro en la selva. Ahora, continuemos, por favor. Ahora sí, revisemos. Resulta que desde el año, calcule usted, desde el año más o menos 1921, el Estado, por ejemplo, en departamentos como el Caquetá y el Putumayo, viene adjudicando tierras, viene promoviendo una vocación productiva y viene además desarrollando la única que, distinto a la coca, resulta sustentable en esos territorios: el ganado. Y es ganadería extensiva, obviamente sin asistencia técnica, obviamente sin acompañamiento para producción agrosilvopastoril, obviamente, como ustedes saben, hecho a la maldita sea. Entonces el ganadero tumba monte, siembra maíz primero, eso lo hacía antes, ahorita ya ni alcanzan a sembrar maíz, le echa candela, riega semilla de pasto y mete vacas, así de sencillo. Y en este momento, la Amazonía colombiana tiene 2 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva. 2 millones contra las 30.000 que tiene la coca. Entonces, ¿realmente qué está generando impacto ambiental? El problema es cuál nos consideran que es la mata mala. Entonces dicen, no, pero es que los agroquímicos caen a las fuentes, etcétera. Y es que acaso las vacas no producen efecto, no aportan al cambio climático, no generan efecto invernadero, no se le agrega droga, porque además ahora los productores de ganadería extensiva le aplican más o menos cada 3 meses anabólicos al novillo para que coja peso. Claro que también genera, además que ahorita son unas praderas inducidas, como por ejemplo el Brachiaria decumbens. El Brachiaria decumbens ahorita es una plaga en la Amazonía. Ese se cava, copa. Y entonces para eso que tienen, echarle químico más para controlarlo, pero además echarle otro químico para que salga, porque eso es lo que come el ganado. Entonces, entonces hay una pequeña diferencia de 1.970.000 hectáreas de impacto sobre la selva amazónica. Una pequeña diferencia. Entonces, obviamente, sigue siendo un mito el impacto ambiental de la coca. Continuemos, por favor. Lo último que quiero hablarles, para pasar a las preguntas, no quiero extenderme y volverme harto, es que la coca es un negocio que nadie quiere que se acabe. Y les voy a plantear por qué.
Acá les estoy mostrando cuál es el histórico del valor del dólar y lo que quiero es que ustedes se fijen cuál es el movimiento que hace la curva de manejo del valor del dólar entre el 2004 y el 2017. ¿Por qué? Porque constantemente, ¿qué nos han dicho de por qué crecen los cultivos de coca? No, es que hubo presión de las FARC, es que la gente cultiva coca porque quiere recibir los beneficios de la sustitución, es que la gente está sembrando coca por presión de actores armados, es que. Pero vamos a mirar, analicen bien el punto de inflexión, o sea, en el punto que cae más el precio del dólar, que llegan y ustedes se acordarán a 1.700 pesos, que fue entre el 2012 y 2013. Empieza a tener una recuperación en el 2014 y llega a un culmen en el 2016 donde rompe la barrera, en el 2015, donde rompe la barrera de los 3.000 pesos, llega a 3.175 y en este momento se mantiene sobre los 3.000 pesos, que es esa mesetica que vemos hacia el final. Continuemos, por favor. Ahora miren el crecimiento de las hectáreas de coca. ¿Ven alguna similitud entre esas dos curvas? El punto de inflexión de la cantidad de hectáreas de coca fue en el 2012 y el gobierno Santos, después del gobierno Uribe, dijo no, es que fue el éxito de la fumigación. Y mire dónde empieza nuevamente a tomar la curva hacia arriba y llegamos ahorita a un punto muy complicado que estamos hablando de más de 190.000 hectáreas de coca en este momento sembradas. Por favor, continuemos. Siga, por favor. Entonces ahora vamos a comparar las dos curvas. Entonces está la de histórico del valor del dólar y sigue, por favor. Y la del histórico de hectáreas de coca. ¿Se les parece la curva? Tiene los mismos puntos de inflexión y los mismos puntos de subida. ¿Por qué? Porque la coca responde a simplemente una base y una ley capitalista básica, oferta y demanda. Si sube el dólar, pues aumenta el precio de la coca, sencillo. ¿Por qué está ahorita más caro el gramo? Pues porque el dólar está en su mejor momento de los últimos 20 años. Pare de contar. A mí no me vengan a decir que es por presión de las FARC, que es porque la gente quiere recibir los subsidios del porque es la falta de la fumigación, que eso es otro mito que ahorita se los voy a derrumbar. Es simplemente un tema que la demanda se mantiene en ascenso permanente. Pero entonces, si yo voy a recibir menos plata por el riesgo que genera, pues acabo hectáreas, quito hectáreas. Pero si voy a recibir más ganancias a pesar de los riesgos, pues siembro más coca. Así de sencillo. Y en este momento, como estoy recibiendo mucha más plata, pues aumentan los cultivos de coca. Continuemos, por favor. Ahora viene el tema del glifosfato. Y se los juro que con esto me callo un ratico. ¿Qué es el control por aspersión aérea? Así viene la curva de descenso. Su punto más alto estuvo entre el 2004 y el 2006 y llegó a cero en el 2016-2017. Recuerdan que bajo el gobierno de Santos y el acuerdo se dijo no más glifosfato, además porque hubo una sentencia que manifestó que muy probablemente el glifosfato era cancerígeno. Y entonces en ese momento el ministro de Salud presionó y el Ministerio de Medio Ambiente y dijo, no, paremos. Entonces entre 2016 y 2017 ha sido cero las hectáreas de coca fumigadas. Avancemos, por favor. Ahora esta gráfica me parece sumamente dramática. La curva de arriba, que ustedes pueden ver, la que está en la parte roja, es la curva que hace la cantidad de hectáreas fumigadas con glifosfato para el control forzado de la coca. Y la azul es las hectáreas de coca existentes en el país. Eso indica que, por ejemplo, en el 2005 se fumigaron 140.000 hectáreas de coca y la misma fuente, que es la fuente oficial, le estoy hablando que las hectáreas de coca fumigadas es un reporte de la Policía Antinarcóticos. El Ministerio de Interior manifestó que solo había 68.000 hectáreas. O sea, si había 68.000 hectáreas en el país, ¿por qué se fumigaron 140.000? ¿Dónde estaban esas otras casi 80.000 hectáreas? ¿En dónde cayó ese veneno? ¿Qué pasó? Toda esa franja roja de diferencia entre la línea azul y la línea de arriba es toda una cantidad de hectáreas que se fumigaron
que supuestamente se fumigaron donde no había coca. ¿Qué pasó? Y además, si supone, pues claro, entonces nos mostraban, se fumigaron 140.000 y al siguiente año entonces aparecían 68.000. Entonces bajó. No, fue que para mí todo el problema lo tengo en dos hipótesis. La primera, o se fumigó toda una cantidad de cultivos de pancoger, porque pasó, inclusive proyectos productivos de sustitución que se habían hecho con indígenas en el Caquetá, se fumigaron. O aquí nos están reportando muchas más hectáreas fumigadas, porque una hectárea fumigada vale un poco de plata, el glifosfato que se va, la gasolina del avión, el tiempo de vuelo, el uso de los pilotos, el uso del acompañamiento militar terrestre para que las FARC no se bajara la avioneta, todo eso vale. Entonces, si yo muestro o yo intento evidenciar que fumigué 140.000, pues me pagan por 140.000 hectáreas, pero solo había 68.000. ¿Ahora entienden por qué la presión de volver a la fumigación? Porque es un negocio muy rentable para todos, menos para el colombiano. Muy rentable para todos, menos para el campesino. Solo quiero cerrar esta intervención corta diciéndoles que la coca no es el problema. El problema es todo el negocio que se ha creado en torno a ella, toda una política que desconoce la realidad de los territorios, toda una política que realmente no quiere solucionar el tema de los cultivos ilícitos, sino quiere es cada vez mantener un negocio del cual muchos se están beneficiando, entre esos los mismos que proveen y que construyen la política pública. Muchas gracias. El tema relacionado viene que el tema principal es el narcotráfico, pero el narcotráfico solamente no es la planta de coca y no es el único problema interior de Colombia, sino que también es un eslabón de la industrialización del narcotráfico y una economía que viene también importando drogas desde el exterior, ¿sí? También hay que analizar todas estas temáticas porque se criminaliza solamente al campesino que está cultivando y en esa forma no analizamos más de profundo el tema político que se ha utilizado como un instrumento de hacer política y de beneficiar a unos pocos. Sí, lo que usted dice pues es totalmente cierto. Realmente los que se llevan la gran cantidad de recursos que genera la empresa del narcotráfico no es el campesino, y sí es el que recibe gran parte de la estigmatización y los controles que terminan dañando su territorio. Y yo creo que precisamente esos controles que se vienen generando es para darle un manejo al precio de la droga. El mantener el precio de una manera rentable para el narcotráfico y para las estructuras mafiosas que controlan ese negocio se hace a partir de políticas públicas en contra del campesino cocalero. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Jorge Alberto. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué clase de políticas públicas, desde su perspectiva, debería ampliar el gobierno para combatir ese problema que hay, que es más rentable la coca que el café, el chocolate o diferentes plantas que le están haciendo sustituir al campesino para que se vuelva más rentable ya sea el café que la coca? O sea, ¿qué tendría que implementar como política pública el gobierno? Gracias. Bueno, yo creo que son tres cosas puntualmente. La primera, una intervención integral en los territorios de producción de coca. O sea, vías, acceso a servicios públicos, mejoramiento de condiciones de educación, de salud, para que eso facilite y disminuya los costos de acceso a mercado.
Porque si yo tengo que echar 10 cargas de café por una carretera donde el flete es carísimo por el estado de la vía, pues nunca va a ser más rentable que la coca. Usted coge el kilo, lo echa en una mochilita y se lo llevó, no hay ningún problema. O sea, por el mismo pasaje se va usted y va la carga. En cambio, con el tema del café es otro precio. Entonces, esa es la primera medida. Necesitamos una intervención integrada en los territorios. O sea, no podemos seguir viviendo con la ruralidad premedieval que tenemos. Segundo, hay una necesidad de vincular al campesino en dos escenarios necesarios. Primero, el tema de soberanía y seguridad alimentaria, que el campesino dependa cada vez menos de los mercados locales. El café tiene ese problema, entonces si el campesino tiene una matera de tierra en la casa, ahí le mete una mata de café. Si tiene mucha tierra en el ombligo, ahí le siembra una mata de café. Se vuelven unos monocultivos que van alejando la posibilidad y el histórico de la economía campesina, que era su seguridad alimentaria, que él garantizaba, que él podía vivir sin tener que salir al pueblo. En este momento esa relación campo-ciudad se está viendo perjudicada porque inclusive el tomate, la cebolla, pues ustedes ven las chivas salir de la Plaza San Pedro cargadas de vegetales que podrían estarse produciendo. Entonces es uno de los primeros elementos que tiene que empezarse a mirar con el campesino, el tema de la seguridad alimentaria en su ejercicio productivo. Y segundo, cómo se incluyen en cadenas de transformación de la materia prima rural. O sea, que no me venda pepas de cacao, que me venda chocolate, que no me venda café pergamino, que me venda la libra de café tostado y molido, que no me venda tomate, que me venda pasta de tomate. ¿Sí? ¿Cómo se incluye el campesino en las cadenas de transformación y de generación de valor agregado de los productos rurales? Entonces, esos dos elementos. Y tercero, para mí es necesario la legalización. Es lo único que puede bajar el precio, y con que baje el precio, ya vimos. ¿Qué pasa cuando baja el precio? Pues bajan las hectáreas de coca, así de sencillo, es que es una ley de oferta y demanda. Entonces, cada medida que toma el gobierno, incluso la actual, parece que lo hiciera para que el precio subiera, parece que fuera la intención oculta, como si ellos fueran los que la vendieran. No digan que yo dije eso, pero parece, uno dice, pero, o sea, ¿por qué hace todo para que suba el precio? ¿Sí? Es como si lo hiciera con otro tipo de mercancías, que fuera el Estado y la decomisara, para después que el precio suba. Me dice, ¿qué está pasando? Y realmente es lo que ha hecho todo el tiempo el gobierno colombiano con sus medidas. Acá hay que avanzar a la legalización, hay que avanzar hacia la búsqueda de nuevos usos a la coca, a la marihuana, porque bueno, acá me centré específicamente en la coca, pero pues está el tema de la marihuana, porque ya el tema de la amapola, eso fue periódico de ayer. Entonces, encontrarle usos alternativos, pero usos alternativos no para que entonces el campesino pase a vender la hoja, sino para que también genere una transformación y una generación de valor agregado sobre los subproductos legales que se pueden generar a partir de la producción de hoja de coca. Buenos días. Usted que se mueve en este medio, es muy oscuro plantear otras alternativas. Ahorita que usted mismo lo ha dicho y uno lo sabe, ahorita que el compañero decía, no hay que criminalizar la droga. O sea, yo creo que la gente que estamos acá, al contrario, no es lo que estamos tratando, ¿no? De que eso no es así, si no somos los, ¿sí? Entonces, es imposible, nos ganan la batalla, mejor dicho, no, con este gobierno que de verdad se lleva todo por delante y más que a ellos les conviene, porque han manejado, todos sabemos que han manejado este comercio, ¿sí? Abiertamente se sabe. Entonces, por ejemplo, usted que de acá al Huila, afortunadamente, hablar con los administrativos del Huila, del Neiva, ¿cómo ven? O sea, es muy solo, como decía José Eustacio Rivera, estoy solo en el amor y en la literatura. Acá también está usted muy solo en esta lucha, o las 3 o 4 personas que estamos con el pueblo también.
O sea, ¿será que no vemos una alternativa? No podremos ganar esta lucha, pero para allá, ¿no? No solo para nuestros hijos o nuestros nietos, sino para de un presente, no de tanto un futuro. Muchas gracias por estar acá. Qué pena decirlo, pero yo creo que este debate se perdió en las urnas, ¿no? En las elecciones pasadas perdimos el debate. La gente prefirió un modelo. Y estas son las consecuencias de ese modelo, ¿sí? Un modelo corporativo mafioso. Ya. Ese es el modelo que eligió la gente y es el modelo que va a sostener este tipo de situaciones. Entonces vamos involucionando. Entonces ya desde hace 2 semanas empezó nuevamente a fumigar, ¿cierto? Con glifosfato, con aspersión. Además que a mí siempre me pareció muy interesante, ¿no? Que fumigan con glifosfato. Además que el campesino, por lo menos el huilense, más o menos cada 2, cada 3 meses compra glifosfato para la finca, ¿no? Sino que lo llama glifocafé, lo llama cuxide, pero es el mismo glifosato de Monsanto. Pero en una concentración mayor es el que hacen la aspersión. Pero realmente ese debate se perdió en el proceso electoral. ¿Qué hacemos? Este gobierno no va a ser el que va a cambiar la política pública de atención al problema de las drogas ilícitas. No va a ser este gobierno, porque no le interesa. Así de sencillo. Va a seguir atacando los 2 eslabones más débiles de la cadena, el campesino productor y el consumidor en la calle. Pare de contar, usted ha visto que las acciones que toma es en torno a esos 2, no toda la cadena de narcotráfico, que es el que se lleva la gran ganancia de este escenario. ¿Por qué? Primero, porque el campesino no puede coger su hectárea de coca y salir corriendo y esconderse. Eso es científicamente imposible. Y segundo, porque el consumidor es el que está en las calles, es un ciudadano común que está al alcance de la represión del Estado. Ya. Y que además en esos 2 puntos es donde está el control del precio de la droga. Entonces, lamentablemente, yo creo que esas situaciones, o sea, ahorita los cocaleros están dando la pelea con la movilización, pero yo más o menos hace 3 semanas me reunía con gente de la Cocana y les decía, bueno, pero es que no podemos seguir buscando que en la calle ganemos lo que cada 4 años perdemos en las urnas, porque si hay alguien que no participa en elecciones es el campesino colombiano. O sea, tenemos pliego tras pliego, paro tras paro, movilización, pero cada 4 años tenemos la oportunidad por lo menos de participar y el campesino se queda preguntando, bueno, ¿y es que no van a mandar bus para ir a votar? Entonces no sale y ya, y espera que siga pasando lo mismo. Yo creo que ese es el dilema bipolar del pueblo colombiano, ¿no? Entonces se queja de la situación, pero cada 4 años vuelve y elige a quien se la va a mantener e inclusive se la va a empeorar. Y con el problema de la coca es igual. Este no es el gobierno que va a modificar una política pública. Lo que estamos viendo es que sus 2 primeras acciones de política pública, que fue retomar la fumigación, démosle palo al campesino, y involucionemos con la dosis mínima, démosle palo al consumidor. ¿Dónde están las medidas para el narcotraficante? Ni siquiera el tema de las cuentas en el exterior o el tema de persecución al lavado de activos ha cambiado. Seguimos con la misma legislación de hace más o menos 15 años. Entonces, ¿cuál es el interés? Los 2 eslabones de la cadena, no el narcotraficante que se enriquece con la producción de coca. Hola, buenos días. En vista de todo lo que nos ha explicado con respecto a la problemática de los cultivos ilícitos y los campesinos, ¿cree usted que al legalizar el cultivo y la comercialización de los mismos cultivos ilícitos es una solución para desbaratar toda esta industrialización y el campo de corrupción que se ve en Colombia? ¿Cuál sería como ese impacto que se vería a través de la legalización? Yo creo que el primer impacto de la legalización es que va a bajar el precio. Al bajar el precio, disminuye la producción. No, es una ley básica. Los únicos que creen en el planeta que eso es distinto es en Colombia, ¿no? Porque le disminuyen los impuestos a las empresas para que genere más empleo, pero no aumentan el salario para que la gente compre más. La única forma de darle vuelta a la rueda del mercado es que haya más consumidores. Si hay más consumo, entonces yo invierto para aumentar la producción, no al revés. Entonces, si hay más ganancia en el tráfico de drogas, pues obviamente va a haber mayor presión para cultivar más, ¿cierto? Eso es una norma. Entonces, la legalización lo primero que va a generar es un efecto sobre el precio. Al generar un efecto sobre el precio, va a disminuir las hectáreas de coca sembradas, como ya vimos que pasa. Sencillo.
O sea, las gráficas lo que nos muestran es eso. Y ustedes las pueden acceder, busquen el histórico del dólar y hacen ustedes la grafiquita. Y busquen después el histórico que los informes de UNDOC están y el Observatorio de la Policía Antinarcóticos les da las cifras de cuántas son las hectáreas de coca sembradas y hacen el comparativo y llegan a la misma conclusión que yo. Pero segundo, es que la legalización, ¿cierto?, debe ir acompañada de empezar a encontrarle otros usos rentables a la hoja de coca. O sea, la idea no es cómo saco al campesino del cultivo de hoja, es cómo le muestro que hay otras formas de legales y también rentables de hacer con la hoja de coca, distinta al clorhidrato de cocaína. Y cómo le facilito además que eso va a tener un impacto y va a tener un beneficio en su dignificación de vida porque le garantizo mejores condiciones de acceso al mercado. Yo creo que eso todo lo puede generar la legalización. Mientras siga ilegal, pues ¿quién se va a poner a investigar qué más hacer con la hoja de coca o cómo voy a establecer una industria, por ejemplo, para sacar harina de coca, que además tiene unos componentes de calcio altísimos? Por ejemplo, se pueden sacar otros tipos de insumos. Tenemos la experiencia en el Caquetá que la gente con el bagazo que sale después de sacarle el clorhidrato de cocaína, o sea, el ripio de hoja de coca que queda después de procesarla y sacar la base, con eso abona cultivos. Y por ejemplo, la calabaza sale inmensa abonado con esa vaina. Además, yo no sería capaz de comérmela porque eso tiene una cantidad de químicos, pero la mayoría de gente de la calabaza que consume que venga del Caquetá está abonada con ripio de hoja de coca, después de haberlo pasado por acetona, gasolina, cemento. Pero allá llega. Pero eso indica que tiene unos componentes muy interesantes para muchas otras cosas. En Bolivia están sacando hasta tela de la hoja de coca. Pero eso no es posible si no se legaliza, porque ¿quién va a gastar plata en investigación, en producción, si todavía es considerado ilegal el cultivo? En el tema ya de Defensoría de Derechos Humanos, ¿cómo se ha venido aplicando en la persecución de líderes del PENIS y el genocidio que se sigue cometiendo sobre esta problemática? ¿En qué se ha trabajado? Hermano, ¿qué se está haciendo? Las mismas herramientas de movilización. Claro, yo creo que el PENIS ahorita se nos convirtió en una herramienta más para la pelea. Porque antes, ¿qué se exigía? No fumiguen. Eso era más difícil ganar. No, venga, la legalización, eso es mucho más difícil ganar. Pero ahorita, ¿qué se está exigiendo? Cumpla con lo que ya suscribimos. Ya hicimos un acuerdo entre usted, Estado, nosotros, cocaleros. No le estoy pidiendo nada más, sino cumpla por lo menos con lo que usted ya firmó. Y eso se está convirtiendo en una herramienta válida en el ejercicio de la pelea. ¿Qué están pidiendo ahorita los cocaleros movilizados? Que se cumplan los acuerdos de sustitución gradual y concertada. Ya no se está pidiendo ni siquiera la legalización. Yo creo que este problema en la movilización, como gran parte en el país de nuestras luchas que nos llevan a movilizarnos, cada año retrocedemos. Yo me acuerdo cuando nos movilizábamos en contra de la Ley 100. Años después, casi una década, nos toca movilizarnos porque por lo menos cumplan la Ley 100, que no la modifiquen ni la empeore. Y yo creo que ahorita con los cocaleros vamos en la misma situación. En el 96 se movilizaba por la legalización y el fin de las fumigaciones. En este momento se están movilizando es porque por lo menos lo acordado con sustitución gradual y concertada se cumpla. Sí, en este momento incluso han empezado a aplicar esa norma en las movilizaciones cocaleras. Hay varios compañeros detenidos, entre ellos una persona que fue muy icónica en las marchas del Doncello recientes de final del 2017, la cual la judicializaron por secuestro de funcionario público. Porque claro, el SMAT pierde la pelea con los cocaleros y la gente retiene al SMAT. Y ella fue la que dirigió la negociación con la Defensoría del Pueblo para entregarla a los del SMAT. Y por eso la acusaron de secuestro sobre funcionario público y está detenida por ello.
¿Qué nos queda? Acompañar la movilización y seguir participando en el proceso de denuncia y que cada vez sea que más gente sea consciente, como en estos espacios, de dónde está el problema y que la solución, en últimas, también está en nuestras manos, eligiendo gobernantes que tengan una perspectiva distinta sobre la política pública de sustitución y de control a las drogas ilícitas.